Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en nuestro querido programa Sin Red de todos los miércoles, son las 18:04. Estoy aquí con mi compañera Susana Frey Díaz, además productora del programa. ¿Qué tal, Susana? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a tener un programa como siempre interesante. Les cuento un poquito acerca del feminismo. El activismo femenino es una forma de activismo en general practicada por mujeres, tendiente a concientizar, defender y promover los derechos de la mujer en todas las esferas de la sociedad. No se debe confundir activismo femenino con feminismo, considerándose solo una de sus posibles formas. El feminismo es un movimiento social que exige la igualdad de derechos de las mujeres frente a los hombres. La palabra proviene del latín femina, que significa mujer, y se compone con el sufijo ismo, que denota doctrina o movimiento. Por último, el feminismo de la igualdad es una teoría feminista y un movimiento social que tiene como objetivo conseguir la igualdad entre hombres y mujeres y plantea que para ello no es suficiente la igualdad formal o legal, sino que es necesario establecer un nuevo contrato social. Bueno, en base a estos términos, en nuestro país ya no es de ahora que se está hablando del feminismo. Hubo diversas luchas a lo largo de los años. Por ejemplo, en la Argentina, en abril de 1977, en plena dictadura, un grupo de madres se ataron un pañuelo blanco en la cabeza y reclamaron la aparición con vida de sus hijos. O sea, el pañuelo siempre estuvo presente en la lucha de las mujeres. Y bueno, ahora lo dejamos este tema un poquito de lado porque ya tenemos en línea a nuestra primera participante de hoy, que es la licenciada María Elina Maffioli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María Elina? Buenas tardes. Buenas tardes, Susana, ¿cómo te va? Bien, acá contentas de que aunque sea, no pudiste venir porque sabemos que tuviste un problemita personal, pero sí estás igual con nosotras porque no podía faltar en este día, ¿no es cierto? No sé, a mí me encanta, viste, es que me llamen y discutir y charlar y compartir un montón de cosas que surgen de estos temas, ¿no? En este caso vamos a hablar del feminismo, de cómo surgieron las primeras, digamos, convocatorias, actividades feministas. Contanos un poquito cuándo aparece todo esto, vos como antropóloga. Mira, yo, entre otras cosas, cuando he trabajado antropología y violencia, un debate necesario como antropóloga, me remití al 500 años antes de Cristo con los griegos. O sea, brevemente te voy a hacer tres puntuales etapas históricas, eso, la Edad Media y hoy. ¿Qué pasa con el tema del mundo griego? 500 años antes de Cristo deben conocer la figura de Antígona. Antígona es una mujer que representa los ideales que hoy todavía se están levantando. Fíjate que estoy hablando de 500 años antes de Cristo. O sea, cómo esto va a influenciar permanentemente en lo que llegamos a hoy, con los cambios que se dan en los procesos históricos que aparecen. Entonces, Antígona muere enterrada viva por desobedecer la ley de los hombres. Entonces, el castigo más grande por obedecer la ley divina por querer sepultar a uno de sus hermanos cristianamente. El tío de ella la encierra en una tumba viva y así muere por defender un ideal que podía haber huido, que podía haber discutido más, y las discusiones, los diálogos que aparecen en Antígona son tan pero tan actuales que te parece mentira que un dramaturgo como Sófocles haya escrito eso en el inicio de una civilización que nos precede y que tiene tanta influencia en Occidente. O sea, ahí empieza, ¿no?, esta cosa de la rebelión de una mujer, para seguir en la Edad Media con estudios que hasta los ha puesto en juego el doctor Zaffaroni, donde el poder permanentemente siempre encuentra en la sociedad un culpable, nunca es la sociedad queda impoluta.
En la Edad Media, ¿quién era? El penitente, el culpable, no la Iglesia. Y así matan a las mujeres. ¿Por qué a las mujeres sí las queman? Porque, entre otras cosas, la constante búsqueda al equilibrio decían que la mujer tenía en este encuentro con el otro una diferencia cultural muy grande, una diferencia de un otro, donde el sistema de dominación era totalmente patriarcal. Al hacer eso, a los hombres les molestaba la posibilidad de una mujer pensante, o lo que le provocaba una mujer desde la libido, y que los hacía, como decían ellos, son brujas y hay que quemarlas porque no pueden ser que nos manejen con el cuerpo. Y hablando de este cuerpo que aparece, fíjate que después de esto podemos saltar, y me va a servir como homenaje a Osvaldo Bayer, recientemente fallecido, y que el viernes se le hace un homenaje acá en Belgrano, donde él vivió. La constante búsqueda de un culpable, dice Bayer, en el porqué de tanta muerte y desprecio por lo que nos rodea, que es desprecio por la propia vida, el hombre sigue creyéndose dueño y señor de todo. Y él no solamente hace denuncias porque es un gran defensor de los derechos humanos, de lo que es el rol de la mujer, sino que en la Patagonia Rebelde escribe Las putas de San Julián, que después hace 2 años no se proyectó, sino que apareció la obra en el Centro Cultural de la Cooperación, donde él también juega un papel en la obra, ¿no es cierto? Fue lo último que hizo él de actividad teatral, cultural, defendiendo a las mujeres. Él, que fue un luchador, podría haber sido atravesado por los medios de comunicación que lo ensalzan, y con justa razón, pero cómo rescata a estas mujeres, cómo rescata los derechos humanos, y cómo dio en la silla de ruedas la última vuelta a la rueda de la ronda de las madres de Plaza de Mayo cuando cumplieron 30 años, ¿no es cierto? Ya no podía ni caminar. Siempre las mujeres y siempre en Argentina. Nosotros somos defensores, pero a ultranza, de la mujer, por más que estamos sometidas a un poder que viene global, porque el poder es global y tiene que ver con la propiedad privada. El hombre se apropia de una mujer, y si vos sos dueño de algo, vos haces cualquier cosa, adueñándote de un sujeto, en este caso femenino. Por eso hay otro trabajo de Zaffaroni que habla de la quema en la hoguera de las mujeres en la Edad Media por un poder punitivo que queda impoluto, y hoy lo mismo en la matanza de las mujeres, que, oh casualidad, las matan gente que porta armas, las matan gente que ya están imbuidos de una violencia que ellos mismos provocan, pero del que son también víctimas, porque el hombre está siendo cada vez más victimizado por la sociedad. Al no tener para comer, no tener trabajo para llevar a su casa, crea un caldo de cultivo violento que provoca concretamente lo que hoy estamos viendo y estamos viviendo, en este caso en nuestro país. Pero todo lo que rescato, y ya termino, es este rol femenino nuestro como Argentina, que siempre las mujeres de nuestra historia, las que han pasado en el anonimato y las que siguen a lo largo de los años, terminan con la gran lucha de las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Bueno, María Elina, la verdad, un placer que nos hayas sintetizado en tan poquitos minutos algo tan importante como estos antecedentes históricos, y además que hayas mencionado a Osvaldo Bayer, que sí, lo teníamos que haber mencionado apenas abrimos el programa, y bueno, por suerte vos pudiste introducirlo en el tema también. Te agradecemos mucho. Yo no sé si te podrás quedar en línea, pero nosotras tenemos que seguir con la participación de nuestras compañeras, y bueno, si en algún momento vos querés llamar o algo más tarde, pero mientras tanto tratá de sintonizarnos. Sí, te tengo sintonizada. Perfecto, así que te agradezco muchísimo, nosotras todas te agradecemos. Soy yo por los temas que eligen, Susana, Bueno. Es un orgullo que te invite y un honor, Bueno, al contrario, y que te mejores pronto, entonces. Gracias, fue una simple caída, gracias. No es nada, hasta luego. Adiós. Mariana Nedelcu, reportera gráfica. La tengo aquí a mi lado, y
Y claro, yo pensaba hoy, vos, Mariana, participaste en muchas actividades masivas de la mujer, en marchas, especialmente durante este año. Uh-huh, sí. ¿Vos notaste que hubo cambios respecto a años anteriores? ¿Este año se hizo con más fuerza o siempre lo hubo y no se mediatizaba, digamos? Bueno, primero, buenas tardes a todas y a todos los oyentes. Gracias por la invitación. Sí, yo participé en varias marchas ya desde 2015 con las marchas de Ni Una Menos. Y bueno, y después a partir de ahí ese movimiento que fue muy impactante para mí y para todos en general en ese momento, fue agrandándose cada vez más con lo que después fue la Marea Verde. Y bueno, y este año especialmente por la ley del proyecto por el aborto. Así que sí, desde mi lugar como fotógrafa lo vi claramente en las calles cada vez más, si bien opino que por ahí hubiera sido importante y fundamental que se haya llamado a paros como para poder tener todavía más presencia en la calle. Claro. Y que todas y todos podamos participar sin ningún problema, porque la realidad es que también a mí me pasó como fotógrafa por ahí en horarios de no poder estar aunque quisiera porque tenía que estar trabajando. Claro, sí. Entonces, bueno, más allá de eso, así todo, fue muy contundente la presencia de mujeres y de hombres también acompañando la lucha, ¿no? Qué bueno. Y en particular, bueno, incluso se vio con la media sanción en diputados que fue la presencia tan masiva en las calles la que hizo que saliera esa media sanción a favor. Sí, que hoy me enteré que en marzo vuelve la ley a tratarse en el Senado. Uh-huh. Así que bueno, seguimos con este tema. Bueno, y seguramente vas a estar vos ahí también. Seguramente. Lo que yo quería es decirle a las otras dos invitadas que están escuchando muy atentamente, de pronto si a ustedes le quieren hacer desde la profesión de Mariana alguna inquietud, alguna pregunta, lo hacemos y lo escuchamos. No, yo por ahí sí iba a preguntar Dale, algo. buenísimo, Sí, buenísimo, dale. Digo, en relación a su profesión, ¿no? Uh-huh. Ella dijiste que era fotógrafa y pensaba desde las imágenes, ¿no? ¿Qué te devolvían las imágenes? Digo, si uno pudiera hacer un recorrido desde lo que fue el 2015 al 2018 pensado en imágenes, ¿no? Si podías ver el proceso de masivización, ¿no?, que hubo en relación a tantas mujeres ocupando las calles. Sí, bueno, de 2015 a esta parte, lo que como algo muy fuerte que todavía seguimos viendo son los pañuelos, que a pesar de que ya, o sea, la sensación que queda no es de derrota, uh-huh. no se ve a las mujeres como, bueno, ya está, no salió la ley, entonces como se plancha todo, sino que yo veo todavía y sigo fotografiando pañuelos verdes y pañuelos naranjas en las calles, en hombres y en mujeres, y eso, bueno, obviamente en las marchas fue algo también muy potente desde la imagen, por la masividad y por esta gran ola verde que invadió toda la ciudad, pero bueno, es algo que después fue quedando todavía y sigue estando, incluso hoy los ves en los medios de transporte, en los lugares de trabajo, en las escuelas, las jóvenes, las pibas y los pibes que también fueron a ganar las calles, que tuvieron su primera experiencia, en muchos casos, de militar, de luchar por algo. Para mí eso fue muy importante y se refleja mucho en las fotos, a diferencia por ahí 2015, que no se veía tanta presencia de juventud y adolescentes. Qué bueno. Bueno, Mariana Troncoso, que era quien hacía la pregunta, es trabajadora social y se especializa en género. ¿Cómo es eso de especializarse en género? La especialización tiene que ver sobre todo con la práctica profesional. Yo formo parte de un equipo que es programa de las víctimas contra las violencias, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Particularmente de un lugar que se llama Cuerpo Interdisciplinario de Protección contra la Violencia Familiar, y ahí mi trabajo es la asistencia a víctimas de situaciones de violencia familiar. Bien.
Y también me sumo a lo que decía Mariana, también atravesadas por la participación en lo que es la militancia desde la participación en las calles, en esto que fue el 2015 y que ahora se sumó con la con el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, como cambio significativo, ¿no? En lo que venía siendo, lo que decía recién la antropóloga, ¿no? Todo este movimiento de mujeres que se viene gestando desde hace muchos años, pero lo que ahora llamaba por ahí mucho la atención es la gran capacidad que tenemos las mujeres en cuanto a la convocatoria. No es cualquier convocatoria, la gran capacidad también política de estos proyectos, llevarlos a que se traten en una Cámara de Diputados. Eso creo que también es un cambio significativo en lo que fue la lucha de las mujeres por los derechos, ¿no?, civiles y políticos, y sobre todo de pensar en cuáles son las demandas que surgen como nuevas ahora, ¿no?, hablando un poco de los cambios que veníamos viendo ahora en el 2018, ¿no?, para continuar con lo que decía la antropóloga, tenían que ver con que se han sumado nuevas demandas que tienen que ver con la emancipación del cuerpo de la mujer, con esto de la brecha salarial, de poder luchar todavía por la desigualdad entre igual trabajo, distinta remuneración, o las mujeres no pueden todavía conducir puestos en organizaciones. Hay demandas que son históricas, pero hay demandas que también vienen a plantear nuevos debates, como es también el uso del lenguaje inclusivo, que nos viene a posicionarnos desde otro lugar, a pensar un poco, a replantearnos qué está pasando con esto de los sesgos, ¿no?, que refuerzan los estereotipos por ahí femeninos o masculinos que estamos acostumbradas a transitar desde nuestra infancia. Claro, y me imagino que debe haber grupos sociales que se resisten un poco más a estos cambios. ¿Vos notás esas resistencias, qué sé yo, en grupos tal vez que son económicamente diferentes, o que tienen que ver con la religión, o que tienen que ver con la edad? ¿Dónde notás más resistencia? Yo creo que en la edad tiene que ver porque hay una cuestión generacional, de educación y generacional, un poco lo que decía Mariana también, esto de que haya una inclusión de las jóvenes, ha sido como un cambio significativo, y tiene que ver con un reconocimiento de las luchas que antecedieron anteriormente, pero también hay una introducción de nuevos contenidos teóricos que están trayendo a las jóvenes, ¿no? Claro. Creo que sí, que la resistencia puede estar ligada a una cuestión de género, de edad, perdón, de género sin duda. Sí. Y con la educación que vienen trayendo, justamente que se está luchando mucho para imponer en las escuelas algunos temas, ¿no? Totalmente. Hay una... Y la Iglesia, ¿no?, que también como mayor opositora se introduzcan nuevos debates en las escuelas, como decías vos recién. Claro. Sí. Así que bueno, es importante que estas cosas sigan adelante a través de los jóvenes. Siempre las grandes revoluciones empiezan por ahí, ¿no? ¿Y qué te parece si unimos lo que ella decía de la escuela con Laura Cosarini, que está dentro de una escuela, a ver qué observa ella? Yo pensaba en la ESI, ¿no?, que este año también fue tan cuestionada, que si bien es una ley, la Ley de Educación Sexual Integral, que está desde el 2006, con algunas modificaciones después en el 2013, la verdad es que este año, trabajando en la institución, lo que veo es como que las mismas nenas, desde muy pequeñas, vienen a solicitar esa información o a introducir preguntas o cuestionamientos, o incluso hacia sus compañeros, hacia otras compañeras, interpelaciones que en otros momentos no se veía, y eso a mí me llamó mucho la atención, sobre todo en las edades tempranas en las que aparecían estos cuestionamientos. Y particularmente a mí me pareció brillante, y creo que nos llevó a toda la comunidad a tratar, bueno, de que tenemos que tomar esto, tomarlo de forma tal cual, de forma seria, y de qué manera vamos a trabajarlo. Bueno, a ver
qué capacitación está faltando, porque si bien la ley falta bastante capacitación al docente. Entonces, bueno, cómo llevarlo a cabo, cómo nos repartimos las funciones, cómo hacemos capacitaciones externas para poder saciar también esa curiosidad, introducirlo de una forma más natural, también trabajarlo mucho con los padres, porque si nos encontramos con resistencia a otros adultos a que la escuela trabaje algunos temas. Entonces también hacer talleres para con los padres, para que vean el material, para que vean de qué se está hablando realmente, y que ellos también estén como más tranquilos al momento de que sus hijos pasen por los diferentes tipos de talleres que se ofrecen en la ESI, ¿no? Claro, claro. Claro, pero esta ley hace bastante tiempo. Del 2006 está. Ajá, y ¿sí? el planteamiento ese que vos estás dando es como una demanda espontánea de los propios chicos, donde hacen presión para que, bueno, a ver los adultos que se aprobó la ley, que está reglamentada, empiecen a hacer ¿por qué no hablan del tema? ¿Por qué no se organizan y hablan del tema? Sí, totalmente. Y también es una cuestión de costos, de decisión política. Bueno, para capacitar al docente, para capacitar, se requiere restringir las horas por ahí para que el docente no tenga que ir fuera de su horario, y eso requiere también... Sí, hay toda una organización detrás, pero tiene que haber voluntad política, especialmente, para que esto se pueda llevar a cabo. Pero yo creo que sí, cada vez se va avanzando un poquito más. Hay que tener fe en que esto se va a poder lograr. No, la fe acá no existe. No. Es la acción, la decisión política y la acción. Bueno, por lo menos la fe en uno mismo, la confianza en uno mismo, porque depende de nosotros, claro, depende de nosotros totalmente, de acuerdo. De una sumatoria de actores, te diría, porque si dependiera solamente de un pueblo, pero después están los otros actores que toman las decisiones. Bueno, pero obviamente yo acá tengo un exponente de las marchas tan grande que yo no me atrevo a decir demasiado. ¿Qué vamos a decir? Bueno, volvemos a nuestro tema muy interesante, y como estábamos escuchando recién a Laura Cosarini, nuestra psicóloga, surge una nueva pregunta. ¿Qué pasa con los hombres con respecto al feminismo, con respecto a todas estas movidas femeninas? ¿Se sienten interpelados, se sienten un poco desplazados por todo esto? Sí, yo creo que algo de eso hay. Yo digo que están como asustados o en pleno conflicto, cuando hay como un cambio social tan fuerte, ¿no?, que apunta a cambiar un paradigma. Los ha movilizado completamente, algunos más que otros, ¿no?, por supuesto. Y me parece que vamos a ir viendo a lo largo de los años y de que esto vaya avanzando, cómo se empieza a redefinir un poco el rol de todos los agentes de la sociedad, no solo de los hombres y de las mujeres, ¿no? También, bueno, pensar de los niños, esto que contaba yo antes de la ESI y de cómo los chicos vienen ahora a preguntar. Creo que del lado de los adultos hombres también esto se va a empezar a visualizar cada vez más. Claro, yo creo que lo importante es que haya un criterio que se pueda compartir, que los hombres y las mujeres podamos, emparejar hacia arriba en los criterios, y no que eso sea justamente que marque una rivalidad. Totalmente. Cuando hay cambios, si bien es un proceso, no es que estalló de golpe, estaban todas las mujeres en sus casas y de pronto salieron los pañuelos verdes, sino que es un proceso. Como todo proceso, creo que por ahí llega un punto que explota, que ya no puede mucho como manejarse, y salen como los extremos, que por ahí son buenos también porque son visibles, pero después con el tiempo puede ser que se logre como un equilibrio. Sí, en este momento... Pero también con otro proceso, como una segunda fase de este proceso. ¿Ustedes qué opinan? En realidad por ahí lo que Rita Segato, que es una antropóloga... Estaba hablando pensando en ella. Pero ella lo que decía en relación a lo que planteaba Laura también es que estos hombres sí se sienten interpelados porque también son víctimas de este patriarcado, ¿no? Y el desafío entonces está en cómo se desconstruye esta masculinidad, porque pensaban en las instituciones o en las organizaciones, en el mismo Estado,
que trabaja con las mujeres. Todos los dispositivos que están pensados de atención están enfocados en la mujer, en cómo atravesar un proceso de empoderamiento, en centros integrales de la mujer que puedan acompañar ese proceso de cambio de posicionamiento respecto de su lugar de víctima. ¿Y qué pasa con el hombre en en esta interpelación hacia estereotipos, de un machismo cruel que atenta contra la integridad psíquica y social de las mujeres? O sea, y el gran desafío es ese, es cómo trabajar con estos hombres, cómo trabajar con esas masculinidades. Ese es el gran desafío. Y tener en cuenta también que hay mujeres machistas. Bueno, que están atravesadas también por el patriarcado. Y que, claro, y que a lo mejor consideran natural ciertas cosas que ya no son naturales. Todo eso también, como decía Susana, es un proceso que viene ya de arrastre y que, bueno, suponemos que con el tiempo se puede llegar a emparejar, pero que no podemos caer en el riesgo, como decía la antropóloga que vos mencionaste, Rita Segato, que no vamos a construir con el feminismo justamente lo que estamos queriendo combatir en el machismo. Exacto, sí. Es un riesgo ese también, el otro extremo, ¿no? Como vos decías. Sí, no tomar a los hombres como si fueran nuestros enemigos, como que si el enemigo principal de esto fuera el hombre, y que por el hecho de ser hombre entonces lleva en su naturaleza una violencia hacia la mujer como si fuera una cuestión natural. Ese creo que es el mayor riesgo. Sí, totalmente. Porque la única manera de poder derribar ese patriarcado que se escucha siempre en las canciones, en las marchas, se va a caer. Bueno, mi opinión es que por sí solo no se va a caer y que necesitamos de la ayuda de nuestros compañeros varones, porque es una explotación y una opresión que va más allá de las mujeres, ¿no? Que tiene que ver con toda una clase, con un sector amplísimo de la sociedad que es el que más sufre. Entonces, mientras eso no se cambie, y eso es de la mano de los hombres también. Claro, es junto Claro, a los hombres. es junto. Entonces, bueno, me parece que sí, que como decían ustedes, el riesgo un poco es ese, es terminar pensando que el hombre es el enemigo y no ver un poco más allá, que es un problema estructural. Exacto. Y bueno, llegamos a los medios. Sí, porque es importante, a raíz de lo que pasó hace pocos días, el famoso caso Juan D'Artés, que no es el único, por supuesto. Lo que pasa es que como es una persona muy conocida, entonces se mediatizó demasiado. Pero, ¿qué rol juegan los medios de comunicación? ¿Están tratando bien estos temas? ¿Qué opinan ustedes? Sin miedo. Sí. El abordaje a veces tiende a reproducir algunas cuestiones que uno pone en debate y de las que no quiere, esto del perfil de la víctima, ¿no? Es la víctima, qué tipo de víctima ideal nos representa, en este caso, bueno, una actriz, ¿no? Claro. Que se acerca a denunciar. Porque hay otras víctimas que no son escuchadas justamente porque no son encuadran, visibles. exactamente, o no encuadran en el perfil de víctima deseada, por quien atiende, por quien la recibe, y después que se centra mucho en el relato del horror, ¿no? Esto de relatar la morbosidad, exactamente. Claro, y pasarlo constantemente. Incluso yo hablaba el otro día con Susana, las dos coincidíamos en que hay horarios incluso donde se pasaba el relato de Telma, donde que no era el horario adecuado porque ella relataba con detalles, cosas que no eran necesarias por pasarlas constantemente en todos los medios, porque no se podía ver televisión si no se trataba. Pero eso es ingenuo. No. ¿De parte de los medios? No, es una equivocación, porque es el morbo solamente, creo que es mucho más profundo. Al mismo tiempo que exacerba toda esa parte de la morbosidad y que incluso hasta exige más detalle, esto de nosotras te creemos, bueno, porque hasta en un momento hasta se cuestionó, bueno, ¿y por qué no denunció antes? Bueno, ¿y por qué no habló en su momento? Mostrar solo esta parte y no mirar
que fue un grupo de compañeras, actrices, que salió a apoyarla, que hablaron de cosas mucho más profundas y no solo del relato con detalles, sino de que es un problema de relación de poder que existe en todas las relaciones laborales. Como decía Mariana también, que esa es una voz que se escucha porque está en los medios, porque es conocida, porque es actriz, pero que hay miles de otras voces, de otras mujeres que trabajan en otros ámbitos que no tienen ese lugar, que no se animaron todavía a denunciar o a decir. Entonces hay un montón de cuestiones que son mucho más progresivas, me parece, de ese movimiento de actrices, que los medios obviamente no le dan lugar. Sí, no le dieron trascendencia. Que no le dieron trascendencia. Y digamos lo que serían las víctimas, Laura, que lo habíamos comentado en su momento un poco fuera del aire, ¿cuál es el impacto que a vos te parece desde tu profesión que puede llegar a ocasionar? ¿Cuáles serían las consecuencias, por ejemplo, de haberse expuesto de esa manera? ¿Fueron cuidadas, no fueron cuidadas? ¿Era el momento, era el lugar? ¿Es la televisión un espacio para multiplicar eso? Bueno, tiene como muchas aristas, sí, muchas preguntas. En realidad, pero si era el momento o no, bueno, ahí coincido con lo que decía recién Mariana de cuál era el perfil de víctima que los medios estaban buscando, ¿no? Complejo, súper interesante para pensarlo también. Tal vez creo que el caso de ella tuvo relevancia porque encaja con el ideal que tiene la sociedad sobre cómo debe ser una víctima de ese estilo. Si ayuda a otras personas, pienso que sí, que a mucha gente la ayuda, y de hecho me ha pasado de que en estos últimos días gente se acerque, diga, bueno, a mí me pasó tal cosa, o fui a bailar a tal lado, y no, incluso los mismos a veces compañeros, ¿no?, de colegas que antes por ahí no se animaban a comentarlo. Ahora, yo me quedé pensando mucho todos estos días también en la chica que hizo la denuncia y el nivel de exposición que tuvo por esto que tienen los medios, ¿no? Como de cierta fascinación por lo morboso, sí. Y del nivel de detalle, donde estamos en una época donde todo se documenta, hasta la comida que estoy comiendo. Bueno, entonces es como medio complejo ahí cuán cuidada ha estado esta chica, por más que tuvo el colectivo de actrices que la apoyó, por más que la abogada salió a contar cómo fue todo el proceso. No sé, creo que para ella le va a quedar un largo trabajo, porque esto es como que recién comienza, ¿no? Bueno, eso sabés bien vos también, Mariana, me imagino, con como la vuelta a la victimización ¿no? Primero lo que pasaste y después viene esta otra parte, la revictimización. Exactamente, que siempre está ahí dando vueltas, sí. Si no se maneja como adecuadamente. Exactamente. Sí. Mariana, los medios, que vos que estás en un medio también, ¿no? En la Izquierda Diario. Sí. Sí, no, pensando, tomando un poco lo que decían mis dos compañeras acá de mesa sobre la revictimización de la mujer, creo que, bueno, que el rol de los medios es fundamental en que lamentablemente juegan mucho a favor de ese lugar de revictimización, pero que así todo hay que tratar de combatir eso y no quedarse con, o sea, obviamente uno acompaña el dolor y el momento de exposición y del relato, porque me parece que es importante que se puedan decir estas cosas, pero y que no queden en el silencio, porque lamentablemente sí, es algo cotidiano que sucede en un montón de matices todo el tiempo, pero bueno, que no sea ese el límite, que no sea el lugar de revictimizarse, sino de poder transformar ese dolor en bronca para poder salir a luchar y organizarse para poder cambiar realmente algo. ¿No? Me parece que el rol de los medios debiera ser ese, al menos de los medios alternativos, tal porque cual. Los hegemónicos es medio difícil esperar eso. Tal cual. Sí. ¿Y el Estado ausente, presente, debería haber hecho algo con ustedes de que la víctima vuelve a ser como castigada, digamos, sí, ¿no es cierto? Y con el movimiento en sí, ¿o no?
o estuvo bien este silencio, a mi juicio? El silencio en relación a la denuncia. En general, sí, a las consecuencias, las repercusiones que hubo, porque yo no he escuchado muchos representantes de parte del Estado a salir a acompañar, digamos, tal vez no a poner una postura, o sí. Los programas de atención a niñas, niños, de abuso sexual contra niños, niñas, adolescentes, tuvo un fuerte impacto estadísticamente. Eso sí, las denuncias y salieron a reflotar estos números para resignificar la importancia de denunciar. Tal cual. Y de denunciar los hechos, después, vendrá la respuesta. El 144 es de asesoramiento y orientación a la víctima. Ahí está, me confundí. Y el 137 es de atención, es la brigada de atención de atención de violencia familiar. Y el 0800-222-1717 es de abuso sexual contra niños, niñas, adolescentes. Contra niñas. Entonces ahí el Estado tiene que haber hecho un refuerzo y un autodiagnóstico de cómo encaran estas cosas a partir de este impacto también. Porque la escucha puede ser respetuosa, de contención, de orientación, pero después falta mucho en lo que es acompañamiento. Si no, la víctima, además de atravesar diferentes circuitos, van a diferentes instituciones y ahí aparece la revictimización, de volver a relatar cientos de veces el mismo hecho con preguntas que vuelven a ponerte en un lugar exactamente, a cuestionarte por qué no lo hiciste antes. Tal cual. Y además yo pensaba recién más que nada en la violencia de género, ni una menos justamente. Si las autoridades, la policía, por ejemplo, recibe denuncias y las escucha, porque yo la verdad que vivo escuchando relatos de mujeres que fueron a hacer varias veces una denuncia hasta que aparecen muertas después de varias denuncias porque nadie las escuchó. Eso, vos que estás trabajando en el tema, ¿cómo lo vivís? ¿Cómo lo pasa que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires la policía tiene la obligación de dar intervención a la línea 137 que acompaña a la víctima a hacer la denuncia a la Oficina de Violencia Doméstica. Bien, eso es en Capital, digamos. Eso es en Capital, o sea que se acercan a una comisaría y la comisaría da intervención a este equipo que está compuesto por profesionales, psicólogas y trabajadoras sociales que acompañan a la víctima. Bien. En provincia me parece que es mucho más complejo, tienen las comisarías de la mujer, pero también pasa que hablamos hace un rato de la falta de capacitación, decías vos, en las escuelas, hay falta de capacitación en muchas de las instituciones que hoy intervienen en lo que es la problemática de violencia de género. Claro, y aparte cuando uno habla de la provincia, por lo general estamos hablando de Buenos Aires. Exactamente. Sí, claro, y todo el país está envuelto, o debería estar envuelto en esta lucha, en este compromiso, en los programas. Exactamente. Pero me pregunto, Jujuy, Formosa, por ejemplo, que Formosa no aparece mucho en la escena. Tenemos leyes nacionales. Claro. Que no se respeten es otra cosa. Exactamente, tenemos dos leyes sancionadas que deberían, lo que tiene es la cuestión de la federalización justamente. Claro, poner en juego eso, la federalización. Claro, ustedes recuerden el primer caso emblemático que tuvimos, que ustedes eran muy jovencitas, María Soledad Morales en Catamarca. Sí. Y yo no sé, hubo gente que terminó presa, pero salieron enseguida, hubo nombres. Fue una lucha, sigue estando que tenían la lucha que ver todavía. Claro, y vos fíjate los años que han pasado y todavía cosas como esas se siguen sucediendo, ¿no? Sí, hay sitios que son oscuros, son grises y que las autoridades saben que por ese lado puede haber una trata de blanca, que por ese lado puede estar circulando y sin embargo los allanamientos no son muy importantes en ese área. ¿Sí? Que dijo Mariana en relación a porque vos hablaste de lo hegemónico y lo alternativo, ¿no? Las movilizaciones se dieron fuera del Estado. Sí. La politicidad de las mujeres se dio por fuera del Estado. El armado de redes ante la falta de respuesta que planteabas tiene que estar también, o se está dando por fuera del Estado. Hay algo que no está sucediendo ahí, ¿no? Sí, los otros días se armó una feria del libro feminista y es increíble la convocatoria que tuvo. Yo había 2 cuadras de cola cuando me fui a las 8 de la noche
y bueno, estos temas estaban todo el tiempo, había gente que disertaba, gente que hablaba, que opinaban, había de todas las edades mujeres, o sea, no solamente las más jóvenes, y realmente te emocionaba ver la participación. Y eso también fue una convocatoria de un grupo de chicas que ni imaginaron que iban a tener esa llegada, ¿no? Exacto. Bueno, estamos llegando hacia el final del programa. Es una pena porque hay mucho para seguir hablando, y insisto, ustedes vienen, hay algunas que vienen de muy lejos y les agradecemos un montón. Pero puede haber algún, no digo conclusión porque por ahí es muy ambicioso y no existen todavía las conclusiones, pero ¿cuál sería, así en forma breve, cada una que diga, si están de acuerdo, obvio, qué les parece, cómo puede seguir esto, qué es lo que falta? Falta mucho, bueno, por eso, o lo que desearían que suceda, claro, ¿no? Para el año que está llegando. Bueno, sí, yo creo que hay muchas cosas, bueno, obviamente por hacer. No sé, una de ellas podría ser incentivar a que existan más comisiones internas, comisiones de mujeres en los distintos espacios, ya sea de trabajo o en las escuelas también. Son organismos que sirven mucho para poder luchar por derechos democráticos, como esto de igual salario, igual trabajo, igual salario, o bueno, por conquistas así necesarias, sobre todo en los ámbitos laborales, espacios en donde las mujeres puedan expresarse y discutir cosas que les suceden en sus lugares en donde pasan la mayor parte del día. Eso podría ser como un objetivo así bien claro y objetivo, valga la redundancia, que se está ya empezando a plantear y que me parece que es importante. Y después que el movimiento en general, que es muy potente y que es muy grande, para mí lo que falta conquistar es como una estrategia en común, ¿no? Esta idea de que las mujeres organizadas pueden lograr cosas y las mujeres en las calles han conseguido muchas victorias en sus luchas. Me parece que lo que hace falta es un cambio en la estrategia y entender, bueno, por un lado esto que decíamos, que no es contra los hombres, sino que es junto con ellos, y que hay un objetivo mucho mayor, que para que el patriarcado realmente pueda caer, lo que hay que transformar es la sociedad de raíz, digamos. Ustedes, chicas, algo también breve, porque yo me quedé pensando en esto que decías vos con respecto a que todas estas conquistas fueron por fuera de las instituciones, y pensaba cómo lograr integrar eso, ¿no? Y que insisto que la escuela es un lugar donde me parece central, donde se puede trabajar todo esto desde las comisiones, como decías vos, Mariana, o de repensarnos constantemente en otro tipo de espacios que se pueden armar. Para mí es uno de los lugares centrales donde se puede trabajar esto, y donde este año próximo creo que muchos van a tener proyectos vinculados con los chicos. Sí. Bien, interesante. ¿Y vos, Mariana, para finalizar? Un deseo para el 2019, que sea ley el proyecto de interrupción legal de embarazo, voluntaria del embarazo, que sea ley. Bien. Bueno, perfecto. Bueno, creo que hemos llegado bien, airosas al final. Les agradecemos un montón, chicas. La verdad que fue muy valioso el aporte de ustedes para nuestro programa, y bueno, ojalá sí se cumplan todos estos deseos y que juntas podamos salir adelante. Así que bueno, el mejor deseo para cada una para el año 2019, y para todos nuestros oyentes, a quienes los esperamos el próximo miércoles, ya el año que viene, en Sin Red. Hasta el miércoles, un beso a todos.